alrededor de su vida más que su cónyuge, ¿sí o no? No pone los ojos en otra cosa, solamente en su cónyuge. Se acaban de casar, acaban de regresar a luna de miel, no hay nada más que su cónyuge, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el cónyuge le dice al esposo o la esposa, voy a irme de vacaciones un año? ¿Qué haría? Luego empecé. Yo le aseguro y estoy consciente de que la tristeza, luego invadiría su vida. No lo quiero perder, no la quiero perder, ¿verdad? Posiblemente tuviera ansiedad porque lo quiere ver o la quiere ver en su casa. Pensaría, bueno, que no le pase nada allá donde está, pero es mejor que no se vaya. Bueno, hermano, quiero decir con esto, agarré este ejemplo porque cuando uno está enamorado, está totalmente su enfoque en quien está enamorado. Cuando surge un pequeño distanciamiento, duele. No hablo de un divorcio, en este caso hablo de un pequeño separamiento de unos días, un mes, un año, que duele. Y de eso se trata también la vida cristiana. Estamos viendo cómo el pueblo le falló a Dios haciendo ídolos. Cómo le falló haciendo un lado a Dios. Cómo le falló pecando en su forma de hacer las cosas cuando Moisés no estaba. Y me viene a la mente cómo el pueblo disfrutaba en su manera de ser, haciendo a un lado lo que Dios les ofreció, introducirlos a una tierra de paz, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde iban a ser su nación santa. En el capítulo 12 del libro de Éxodo que vimos en el versículo 4, habla la palabra de Dios que duraron 430 años en la esclavitud. 430 años, ¿cuántas generaciones no pasaron? ¿Cuántos no vieron morir a sus familiares en la esclavitud, en los trabajos forzados, en los trabajos llenos de golpes? Horas que trabajaban demasiado, a veces sin comer, los golpeaban con látigos. Pero dice la Escritura que el pueblo clamaba a Dios. Y en ese clamor Dios los escuchó y levantó a Moisés para sacarlo de la tierra de Egipto. Y hasta ahorita vemos que están en la presencia de Dios, cerca a los pies del monte Sinaí. Pero surge que estos hombres y mujeres deciden pecar contra Dios. Porque en nuestra conciencia ya sabemos nosotros lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Amén. Y dentro de eso ellos prefirieron pedir un Dios visible. Me recuerdo las palabras de Aarón que dijo, ay, pues yo nada más eché el oro al fuego y salió un becerro. ¿Verdad? Qué inocencia posiblemente. Pero ya vimos que pecaron en contra de Dios. Levantaron un ídolo haciendo a un lado al Dios verdadero. Y de ahí viene esta consecuencia. Viene otra vez la separación de Dios con el pueblo. Vimos la imagen la otra vez cuando estaba el tabernáculo. El tabernáculo estaba y alrededor estaban las tiendas de campaña. El pueblo vivía cerca y Dios estaba cerca de su pueblo. Sin embargo, Dios nunca es malo. Dios nunca a usted lo va a tratar de una manera como si fuera un robot. No tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo. Dios nos hizo con una libre decisión, lo que le llaman el libre albedrío. Usted va a escoger, yo voy a escoger vivir para Dios o vivir para el pecado. Y aunque estamos caminando con el Señor, posiblemente por ahí se nos sale o se nos va de nuestras manos algún detalle que ofende a Dios. Y luego nos sentimos, Dios ya no está conmigo. Pero
Dios nunca nos va a abandonar. Lo que la palabra de Dios dice aquí en la Escritura es que Dios va a hacer una separación temporal. Vamos a leer capítulo 33, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera del al cananeo, al amorreo, al eteo, al freseo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Padre, esta mañana, Dios, pedimos, Señor, la intervención de su Espíritu Santo para poder entender su palabra, Dios. Que esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos llevar, Señor, tu mensaje en medio de esta vida para los demás que aún no te conocen. Gracias, Padre, por permitirnos presentar su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pasaría con este pueblo? Hay en la palabra de dura cerviz, si la palabra se le hace extraña, la cerviz es esto, de aquí de atrás, la nuca o el cuello. Cuando dice que es dura cerviz, es que no reverenciaban a Dios, no le daban la reverencia a Dios. Cuando usted reverencia, me gusta mucho el país de Japón, de China, que cuando saludan, me gusta demasiado eso. Es un saludo muy bonito. Posiblemente es humildad, pero cuando habla que es duro, no se pueden inclinar ante Dios, porque ese duro de cerviz es orgullo, es de que yo no me puedo doblegar ante nadie, porque yo sé lo que hago, yo sé quién soy. Eso habla en la Escritura, que son duros, o sea, no le dan a Dios la reverencia, siendo que Dios les ha dado todo hasta ahorita. Siervos escogidos de Dios. ¿Sabe que usted también es un servidor de Dios, una servidora de Dios? Amén. Cada uno de nosotros. Pero no porque hagamos esta reverencia a Dios, ya digamos, oh, ya, qué cristianos somos. Este pueblo, cuando habla de dura cerviz, quiere decir que se dejaba llevar por la idolatría todavía que había en su corazón. Recordemos que no tienen mucho que salieron de Egipto, traen algunos todavía ideas de idolatría, de corrientes religiosas. Ahora este pueblo, dice Jehová, dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. El capítulo pasado, Dios decía que los iba
a exterminar. La palabra que se usó aquí de que Dios se arrepintió no era el arrepentimiento como un ser humano se arrepiente. Era un arrepentimiento de mover el corazón por la oración que hizo Moisés ante Dios. Dios movió en su corazón su ternura y perdonó al pueblo. Hablamos de otras palabras que significaba perdonar o ejecutar una ley de Dios. Ahora lo que dice la escritura aquí, que Dios se iba a alejar. Su presencia se iba a alejar del pueblo. Y dice la escritura que Dios aquí no iba a romper el pacto que hizo con los patriarcas. Por eso dice, sube, sigue adelante con el pueblo. Y dice la escritura, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. La esperanza que Moisés tuvo era primero que Dios no se iba a separar de ellos. Eso es lo grandioso, y hablábamos también de qué sería si Dios se separa de nosotros. ¿Qué sería si Dios no existiera en el mundo? Que Dios se separara totalmente del mundo. Si el mundo ahorita es un caos, ahora sin Dios, ¿cómo sería? Es lo que me refiero, que Dios estaba sintiendo en su corazón. Posiblemente esa tristeza de volver a separarse, cuando ya habían hecho otra vez un acercamiento con el pueblo a través de Moisés. ¿Cuántos años? 430 sin escuchar la voz de Dios en una esclavitud. Y de pronto Dios los saca. Miran la columna, oyen la voz de Dios a través de Moisés, el maná, los milagros, todo lo que sucedía a través del desierto. Y de repente, en unos momentos, se olvidan de Dios. Y Dios se vuelve a separar de su pueblo. Sin embargo, no en su totalidad, porque dice Moisés, mi ángel va a ir delante de ti, ve. Pero dice el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Es una mala noticia. Se entristece el pueblo. Dios dice, ya no voy a estar cerca de ustedes. Le dice a Moisés, ve, yo voy a ser el vencedor porque voy a mandar mi ángel. No tengas miedo. Esa es una de las cosas muy importantes. Que Dios, aún a pesar que nosotros hagamos algo que no le agrada, Dios siempre va a estar ahí protegiéndonos. Y ahí va, Moisés dice, sube. Yo voy a enfrentar a todas estas tribus, a todos estos pueblos que están en tu paso para que ustedes lleguen a la tierra que les prometí a los ancestros de ustedes. Y Moisés, pienso que en su corazón está alegre y a la vez triste porque el pueblo no tiene cercano a Dios. Pero Moisés está ahí atento, el siervo está atento a escuchar la voz de Dios. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, pues ¿quién no se podría entristecer o no sería una mala noticia, verdad? Ayer, oye cómo recibo llamadas, ¿verdad? Pero ayer estábamos un poquito retirados de aquí y la persona que a mí me trajo a este lugar, quien me brindó todo su apoyo, quien me dio lo que usted no se imagina, ayer falleció. Me dolió tanto en mi corazón porque era tanto mi agradecimiento que cuando él empezó a estar enfermo lo busqué por todos lados y hasta ahorita no sé dónde está. Estará con el Señor, pero nunca lo volví a ver de hace algunos tiempos atrás. Y eso es lo que duele, cuando uno está agradecido con alguien y de repente se separa o ya no está, duele. Ustedes algunos lo conocieron, se llamaba Marcelino Zavala. Y ayer me dieron esa noticia como a las 9 de la mañana y salí, se me queda viendo y pensó que iba a llorar, pero me dolió. ¿A qué me refiero, hermano, con esto? Que cuando hay una separación o cuando hay alguien que ya no está, le duele.
Y aquí este pueblo está lejos de Dios. Y dice el versículo 4 que el pueblo recibió esta mala noticia y vistieron de luto. Había unas ropas que se usaban para reflejar el luto, para reflejar la tristeza. Unas ropas que se usaban parecidas al costal de Istle. ¿Conoce usted ese costal donde viene el café o donde vienen las papas? Y se ponían y se echaban ceniza y se sentaban alrededor como de una fogata de pura ceniza ya, y se echaban. Algunos otros se rapaban todo el pelo en señal de dolor. Y dice la escritura que ellos lo hicieron desde el monte Oreb. En su caminar iban de luto, en su caminar iban entristecidos porque la presencia de Dios ya no estaba ahí con ellos, solamente cuando hablaba a Moisés. Se vistieron de luto. Y desde el versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. No refleja aquí, hermanos, la palabra de Dios que Dios es un Dios vengativo. Quiero aclarar esto, porque mucha gente piensa, mira, pues es que Dios les está diciendo que los voy a consumir, los voy a terminar, los voy a castigar. Nada tiene que ver Dios con las acciones del hombre. Nada tiene que ver Dios con nuestras decisiones. El pueblo estaba pasando por esta situación por haber abandonado el mandato o los lineamientos de Dios. Nadie era culpable, simplemente cada uno por querer hacer las cosas que les parece bien, pero a los ojos de Dios no está bien. Se vistieron de luto y no se vistieron de sus ropas normales. ¿Cómo se vería el pueblo allá con esa ropa áspera, con esa ropa que significaba dolor, sufrimiento, llenos de ceniza? En aquel tiempo se echaban ceniza como luto, como quemando, como diciendo es causa del pecado. Mire lo que dice Isaías 29, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vamos a leerlo de nuevo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Señor, te prometo, ya no voy a ir a hacer esto. De labios. Señor, te pido por favor que me concedas esto. De labios. Me acerco a Dios, pidiendo oración, pidiendo y pidiendo. Hermano, es bueno pedir, yo no que no le pida a Dios, pero también hay que darle. ¿Qué es lo que le va a dar? ¿Qué es lo que yo le voy a dar? Una vida de obediencia. Un corazón limpio y santo. Ay, hermano, pero es que estamos en la carne. De acuerdo, estamos en la carne, pero podemos buscar agradarle a Dios de mil maneras, absteniéndonos de muchas cosas. De labios, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Wow. Es la palabra de Dios. ¿Nos conoce Dios? Dios nos conoce tal y como somos. No podemos ocultar nada. Y esto es un tema triste, hermano, porque no queremos que Dios se separe de nosotros. Es como cuando usted tiene sus hijos, sean grandes o sean pequeños, y están con usted.
no los puede dejar solos. No puede hacer usted de que, váyanse para ese lado sabiendo que hay un peligro. Siempre está uno atento a lo que Dios quiere para nosotros. Y en un momento, dice, vuelvo conmigo, en un momento sabrán lo que he de hacer. Dios no es cruel. Queremos tener esto muy en cuenta. Dios no es malo. Algunos de ustedes posiblemente en el pasado alguien les dijo, no hagas esto porque Dios te castiga, ¿verdad? Si tú haces esto vas a ver, mira, Dios te va a castigar. Y ahí anda todo el mundo teniéndole miedo a Dios porque, es que es un Dios y la figura de Dios la forma un Dios malo con un garrote, con un cinto o con algo con que lastimarlo. Pero no es así. Dios nos deja que hagamos las cosas, ¿ok? Haz esto. Pero es que no me gustan los mandamientos, los lineamientos que Dios tiene ahí. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Pues hágalo. Al rato, ¿dónde va a estar usted y dónde va a estar Dios? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es continuar caminando con el Señor. Nos pase lo que pase. Dios siempre nos va a recibir con sus brazos abiertos. Esa es la seguridad que tenemos con Dios. Ahora dice el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó. ¿A dónde? ¿Dice la escritura? Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquí, hermanos, no sabemos qué distancia Moisés llevó el tabernáculo lejos del pueblo. No sabemos exactamente la distancia, pero si está lejos, está fuera del campamento, tendría una distancia considerable para que estuviera lejos el pueblo que había pecado de la presencia de Dios. Hermanos, todos pecamos. No quiero decir usted, aquel y este, todos en general cometemos errores. Pero no por eso Dios nos va a dejar a un lado. La palabra de Dios dice que a todos nos acepta por igual. No hay pecado chiquitito, blanco o negro, ni pecado grandote, todo es igual. Pecado es pecado. Y dice la escritura en el versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Mano, esto es triste, a mí me da tristeza. Estar viendo a Moisés caminar y estar a la puerta, el pueblo a la puerta de su casita, de su tienda de campaña, estar parados viendo a ver hasta qué horas entra Moisés al tabernáculo, porque ellos ya no tenían acceso, porque ellos ya estaban distanciados de Dios. Ahora tenían que esperar a que Moisés orara por ellos. Ya no había ese acercamiento con Dios cuando la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Ahora tenían que mirar de lejos. Ahora tenían que estar separados. Y estar triste, hermano, porque han de haber estado parados. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice aquello? Ya no puedo acercarme a la presencia de Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, la presencia de Dios. Vea, ahora de lejos miraban, cuando antes estaba cerca al alcance. Recordemos esto, hermanos, en el desierto, cuando la columna de fuego estaba en la noche, estaba cerca del pueblo, no estaba retirado. Cuando de día la nube estaba a la vista, encima de ellos, por decirlo de esta manera.
Ahora la presencia de Dios ya estaba retirado, ya no podían ver las maravillas, los milagros, los prodigios que antes miraron en el desierto cuando venían de Egipto. Ahora ya ellos tienen que esperar de lejos, ver la manifestación de Dios. Cuando Moisés entraba, la columna de fuego, la nube descendía y se ponía sobre la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba desde lejos, cuando antes podrían venir a la presencia de Dios y orar a Dios. Tenían que esperar ver la manifestación de Dios para poder agradecer, para poder reverenciar a Dios, cuando antes todo el tiempo lo podían hacer con toda la libertad. Versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahora cuando habla la palabra de Dios, que Dios hablaba con Moisés cara a cara como un amigo, se refiere que es su voz, porque dice la Escritura que nadie ha visto a Dios. El que ve a Dios se muere. Por ahí alguien decía, que yo hablé con Dios y Dios me dijo esto y me dijo aquello y casi lo miro. Hermano, no. Dios dejó de hablar a la humanidad audible porque su palabra está completa. Ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué dejó de hablar Dios a la humanidad? Por el pecado. Más y más sigue. Pero ahora nos habla a través de la Escritura, a través de su Hijo Jesucristo. Y una cosa sí tenemos que tener en cuenta, hermanos. Cuando aquí habla que hablaba cara a cara, da su voz cercana, su voz audible. Más después vamos a mirar que nadie puede ver a Dios. Solamente fue un reflejo de lo que vio Moisés, de la santidad, de la presencia de Dios. Lo vamos a ver después. Pero hasta ahorita, hermanos, solamente Moisés tenía acceso a interceder por el pueblo delante de Dios. ¿Es triste? Esperemos que nunca, hermano, podamos sentir que la presencia de Dios esté lejos. Dios nunca se va a separar. Aunque esté un poquito distante por el pecado que hayamos tenido, Dios siempre va a tener sus ojos puestos en nosotros. Que no le dé pena, que no le dé miedo, que no le dé desesperación o algo, un mal sentir, que usted diga al Señor, Señor, te he ofendido, he pecado contra ti, perdóname. Él está atento. A mí no me venga a decir, a mí no me diga, hermano, es que cometí un pecado. Usted debe de guardárselo y orar a Dios, ¿verdad? Porque ahora Dios es el que está escuchándonos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor, que a través de Él somos perdonados. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, por favor, en el capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Nos dice la Escritura de esta manera. ¿Está ahí conmigo, por favor? Este versículo es muy común. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire qué promesa tan hermosa. Pero hay un requisito, por decirlo de esta manera. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos, reconocer que no estamos bien, o que no estuvimos bien, o que no estamos bien. Reconocer, y dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Reconocer que Dios es el Dios que nos perdona. Y oramos
y buscamos sus rostros y nos alejamos de los malos caminos, entonces Él oirá nuestra oración y nos perdonará. Pero tenemos que hacer varias cosas: humillarnos, reconocer a Dios, buscar su rostro, hacer que las cosas que hacíamos antes que no le agradaban a Dios, dejarlas a un lado, buscar su rostro. Es entonces que dice: yo perdonaré sus pecados. Perdonaré. La palabra de Dios dice que Dios perdona los pecados y sanará su tierra. En otro contexto, nuestro corazón es una tierra donde Dios siembra la palabra, entonces sale buen fruto. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios no nos va a abandonar, hermano. Y esa es mi alegría, que Dios siempre va a estar atento. Dice: mis ojos y mis oídos. Dios diciendo eso al hombre. ¡Wow! Es algo impresionante que nosotros nos conocemos. Nunca se me olvida, y a veces yo le copio a mi hermano Gerson, nunca se me olvida lo que él dijo un día. Nosotros somos lo que somos cuando estamos solos. Solos. Ahí sabemos quiénes somos. ¿No es así? Y a mí me conmueve en mi corazón, porque yo sé quién soy. No voy a cantar y no me parezco a nadie, ¿sí? Yo sé quién soy. Y por eso estoy tan agradecido con Papá Dios, porque Él me ha perdonado. Porque ha dado a su Hijo por mis pecados. Dios es grande. Bendito sea Dios. Dios es grande, que a pesar de mi corrupción, a pesar de mi vileza, Dios me ama. Y Dios le ama a usted también. Nos conocemos. Efesios, capítulo 1. Bendito seas, Padre. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, porque ese es su deseo, de estar con sus hijos y sus hijas en una comunión tan estrecha, tan íntima, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! En el amado Jesucristo mismo, en el cual nosotros tenemos el perdón, la reconciliación, otra vez la entrada con el Señor a la presencia de Dios sin ningún estorbo, porque Cristo abrió el camino. No se nos olvide, hermanos, que anda por ahí el juzgador, el que anda
señalando y hablándole, no, tú eres un pecador, tú eres una pecadora todavía. No se le olvide que Cristo lo venció al resucitar de la tumba. Él venció al mundo. Gracias, Señor Jesús. Este acontecimiento que estamos viendo, hermanos, que siempre nos recuerde, cuidado con el mundo y su pecado. Dice aquí que Él ya nos ve santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Estamos ante los ojos de Dios. Lo creamos nosotros o no lo creamos, pero para Dios así somos.